No tenés. Es muy tarde. Buenas tardes a todos. Nos encontramos aquí reunidos con Marita y con todos ustedes, convocados por la cátedra de Hipólito Yrigoyen, de la cual yo soy el director y Norma Aureli es el secretario. Nos encontramos por segunda vez. En realidad este año es un año importante para los efemérides de nuestro partido, porque el 7 de julio se cumplieron 50 años del triunfo de Arturo Illia en la Nación y Anselmo Marini en la provincia, y el 12 de octubre se cumplieron 50 años de la asunción del gobierno, un gobierno que va a durar hasta el 28 de junio de 1966, cuando se produzca un golpe de Estado en la Argentina, el cual después me referiré. En ese sentido, con el archivo histórico, hemos realizado un pequeño libro sobre Anselmo Marini, no teníamos nada escrito, que tiene un diseño muy igualitario a todos los demás gobernadores de la provincia, o sea, tiene un mismo formato, una misma cantidad de hojas. A mí me sobró un poco de material, pero haber presentado el libro también me sirvió para saber que hay mucha gente que puede aportar más cosas y la obra puede ser ampliada. En ese sentido, el libro tiene una primera parte, que es la parte personal de Marini, Marini ciudadano. Marini yo lo denominé un ciudadano platense, un platense característico de esta ciudad. Una segunda parte que es su obra de gobierno, para lo cual trabajé los discursos que envió Marini a la legislatura, con sus rendiciones de cuenta y sus nuevos propósitos para el año venidero. Los dos primeros los encontré porque estaban impresos y el tercero no, porque vino el golpe de Estado y de alguna manera tuvimos que ir al diario a buscar esa información, a ver qué habían tomado los medios. Y la tercera parte, algunas obras o algunas conferencias de Marini, entre las cuales encontré unas conferencias radicales de los años 70, en época de Onganía, cuando no había política, pero se hacía política clandestina, y Marini era un profesor que enseñaba a los jóvenes radicales de esa época algunos principios, historia y valores del radicalismo. Bueno, qué más decir que Marini de alguna manera ha sido un exponente del radicalismo platense particularmente y del radicalismo provincial, llegando a ocupar muchos cargos, ha sido diputado nacional, presidente del comité de la primera, ha estado en el comité de provincia también, en la convención reformadora del año 57, y ha sido un exquisito orador, los que tuvimos posibilidad de escucharlo, aún ya con mucha edad, siempre venía a la primera a todos los actos y homenajes y participaba con su muy clara oratoria. Y su gobierno ha sido un gobierno ejemplar. Ustedes saben que cuando tanto Illia como Marini tuvieron que abandonar el poder, sobre todo a Illia se lo acusaba de ser una tortura, de ser un gobierno lento, ineficiente, que no tomaba partido en los conflictos universales, o sea que no se aliaba con los Estados Unidos. Y bueno, todo eso contribuyó, porque de alguna manera el periodismo por primera vez estuvo muy presente en lo que fue un golpe de Estado, sobre todo algunas revistas destinadas a algunas clases medias altas del país, diciendo que este país no tenía rumbo, que el marxismo se estaba infiltrando, que el país iba para atrás, de que había retroceso, y bueno, se creó un clima entre la población que trajo como consecuencia ese golpe de Estado del 28 de junio del 66. Hasta ahí la gente no reconoció la obra de Marini, pasaron muchos años, eso le pasa muchas veces al radicalismo, tienen que pasar muchos años para que la gente diga, uy, fulano no era tan malo, claro, porque lo que vino era peor. Y lo que vino fue Juan Carlos Onganía, un católico integrista de los cursillos, que veía comunistas por todos lados, y más allá de dañar la economía del país, porque fue transnacionalizada en gran parte, el daño también más grande que se hizo fue la Universidad Nacional. ¿Por qué? Porque con este cuento de que había marxistas y que habían infiltrados, que querían destruir la nación, etcétera, etcétera, lo primero que se hizo fue expulsar a un cuerpo de docentes en las universidades nacionales de todo el país que era de primera categoría. Y nunca, nosotros hemos seguido después en la universidad, hemos sido alumnos, algunos hemos sido profesores también ahora,
nunca hemos visto un nivel académico, porque nos dicen las personas mayores, como el que hubo hasta el 66. Ejemplo de esto, yo siempre pongo como ejemplo dos personas. Uno, yo soy historiador, un historiador, Tulio Alperín Dongui, alguno habrá sentido nombrar, para mí es el historiador más importante de la República Argentina. Bueno, Alperín Dongui se fue a Berkeley, exiliado, porque estaba en Rosario, y después de la noche de los bastones largos, tuvo que emigrar, irse del país por las persecuciones políticas y buscar un lugar donde comer. Y saliendo, y ya que está Marita acá, voy a nombrar a alguien de la medicina, otra personalidad, César Milstein. Terminó en Inglaterra y terminó siendo premio Nobel de Medicina. Así que fíjense ustedes, de alguna manera se descabezó el conocimiento, y esto es más viejo que andar a pie. Los países pueden tener muchos recursos naturales, pueden tener muchas riquezas, pero si no tienen educación y conocimiento, estarán condenados al atraso, o que a una camarilla minoritaria los domine y los utilice a su antojo. Como contracara de esto podemos ver Japón, que no tiene petróleo, que no tiene donde plantar una lechuga, y es un país que produce conocimiento y es una potencia mundial, más allá de que nos guste o no nos guste como es el Japón. De la obra de Marini, bueno, lo dice el libro, yo voy a comentar solamente la parte de educación. Marini hizo una escuela por día. Su gobierno fue 3 años, cada día que estuvo Marini en el gobierno se abrió una escuela en la provincia de Buenos Aires. Y algunos métodos novedosos, la escuela del aire, la escuela del delta, donde los alumnos participaban radiofónicamente a las clases, y también las escuelas de verano, para los chicos que no tenían posibilidad de ir de vacaciones, pero aparte de ir de vacaciones era de seguir con la continuidad pedagógica antes de ir de vacaciones, todo un sistema de salud también, por primera vez para el sistema educativo vinculado a la educación, que hacía de que cada chico, de alguna manera, tuviera una ficha sanitaria en la escuela, y que en esto de la prevención, que Marini lo va a explicar mejor que yo, Marini y su ministro de Salud tenía muy claro, diciendo que se ahorra mucho dinero en el Estado si prevenimos estas enfermedades, y de alguna manera se va a asegurar que también surja una niñez y una adolescencia con otra calidad de vida y con otras capacidades, con salud, buena alimentación y un seguimiento que el Estado debe hacer, porque esas son cosas que el Estado nunca puede dejar. Ustedes se acordarán, algunos o habrán leído, en los 90, donde el Estado no tenía que hacer nada, con que lo privado era mejor, y así estamos como estamos, con un sistema educacional muy malo, con un sistema de salud deficiente también, y todo por estas marchas y contramarchas. ¿Qué decir de los ministros? Bueno, hizo una elección muy federal de sus ministros en cuanto a la provincia de Buenos Aires, y eran gente de otra época, ¿no? Una vez tuve la posibilidad de conversar con el ministro de Salud, que tenía ya cerca de 100 años, y me decía, vivíamos todos en un departamento, o sea, cada ministro no tenía su residencia, su casa, su custodia, su auto, vivían todos en un departamento y tenía una sala como esta donde cada uno utilizaba para hacer las reuniones. Con lo cual, cuando uno habla de Ilía y la austeridad, o de Marini y la austeridad republicana, en eso se cumplen. Estas personas muchas veces, todas tenían sus profesiones, muchos eran abogados y médicos, muchos dejaban sus profesiones, perdían sus clientelas por servir a la patria o al país, y cuando volvían a sus pueblos tenían que retomar sus actividades, o sea, era gente que vivía de su trabajo. En ese sentido, decir también que muchas veces estos se trasladaban o en transportes comunes o con sus propios autos a un lugar a otro para resolver los problemas de la provincia de Buenos Aires en este caso. Y Marini ha sido un ejemplo de esa austeridad, como bien sabe Marita, siempre ha vivido en el mismo barrio, lo dice el libro, siempre en 200 metros, los padres vivían a 200 metros donde él terminó viviendo. Hoy la casa no está, y acá le voy a pasar un aviso al concejal Gando. Sería muy bonito que presentara un proyecto para que el municipio ponga una placa sobre lo que hay un edificio, donde diga, aquí vivió el gobernador Marini 1973-1966. En ese sentido nosotros, aparte de tener nuestras profesiones, yo de historiador y Marita de médico, como radicales estamos orgullosos de poder hacer este acto a Marini, este reconocimiento sencillo, y de alguna manera muchos valores que Marini ha tenido hoy serían necesarios para nuestro país, en un país donde muchas cosas no están en su lugar y donde Marini, Ilía y muchos más pueden ser un ejemplo para recomponer
una república que tiene que funcionar en pleno como una república y no como una república. Muchas gracias. Y uno aprende permanentemente de las cuestiones que va explicando de la manera en que lo va haciendo. De mi parte, bueno, muy contenta de compartir con ustedes este ratito de la tarde, especialmente con los chicos, ¿no? Uno como pediatra tiene la inclinación a mirar hacia ese lado, porque bueno, es lo que hacemos todos los días. Saben que la pediatría cada vez se va extendiendo más y va llegando hasta los 19 años, es decir, ya no solamente atendemos los bebés, sino también los niños y los adolescentes, así que parte de ustedes están cerca de nosotros. Y bueno, la pediatría a nosotros nos ha enseñado muchas cosas, nos enseña permanentemente, ¿no?, estas cuestiones de mirar un poco al otro y de transmitir cosas, porque va pasando el tiempo, bueno, ahora es mucho más fácil porque hay mucha información, todos estos métodos modernos que todos conocemos y manejamos, pero hay algo que no puede reemplazar, que es la palabra, y nosotros decimos, además de la palabra, el tacto y la mirada. Un niño que uno no lo mira y no lo toca, por más máquina que tengamos, por la mejor aparato, incubadora, el suelo, el oxígeno, toda la complejidad, pero el niño puede llegar a morir simplemente porque no lo tocamos, porque no lo miramos, por eso que hoy cuando se nace se lo ponen a la mamá en el pecho enseguida, cuando años atrás esto era como absolutamente revolucionario, lo separaban y eran enfermos, ¿no? Hasta los 6 o 7 días no volvían a estar prácticamente con la mamá. Esto es así, y realmente a nosotros nos gusta estar cerca de los jóvenes para transmitir esto que en otros países es tan importante, que es las vivencias de los mayores hacia ustedes, y que lamentablemente pareciera como que en nuestro medio el adulto se tiene que ir a lavar los platos, como a los 20 nos decían, digamos, bueno, nosotros tenemos muchas cosas para escribir, y esto hay que valorarlo, porque en general hay que tener tiempo. Lamentablemente hay mucha información que se ha perdido. Ustedes fíjense que nos comentaba que no pudo, César, hay una parte que no pudo ni tan siquiera de los discursos recuperar porque vino el golpe y Onganía dispuso que se perdiera toda esa documentación, y la única forma es recurrir a los recortes de los diarios y de esta manera construir la historia. Por eso nos parecía muy lindo, son 50 años de cuando Ilia y Anselmo asumen. Fue una época dificultosa, digamos, por lo que generó toda esta entrada a la democracia, y fueron años que yo creo que el país los está valorando recién ahora, estos valores, la honestidad, la sencillez, el andar sin custodia, el manejar su propio auto. Yo que recuerde, nunca usó la casa de gobierno, salvo para algún evento muy protocolar que no tenía más remedio que estar ahí. Las reuniones de cumpleaños eran en la casa de él, con la familia, y así era su vida. Él dormía en su casa particular. Sí recuerdo, y eso quiero no olvidarlo porque el tiempo se va llevando las ideas, cuando fue el golpe militar, y yo tenía, para que ustedes sepan, voy a cumplir 60 ahora, así que para que me estén sacando cuentas, tenía la suficiente edad, pero el desconocimiento de las cosas que estaban pasando, ¿no? Me acuerdo de cuando asumió, y me acuerdo, así como gran cosa, cuando se produce el golpe militar, que yo le pregunto a mi mamá por mi papá. Le digo, mi papá no viene a casa, no está, me faltaba mi padre, no estaba. Me dice, no, está con Anselmo. Y yo le digo, ¿pero qué pasa? Me dice, no, hay revolución. Entonces, yo como chica de 10 años, 12 años, me angustio, pensaba en tiros, pensaba en balas, en todas estas cosas que pueden pasar ante una revolución, que ya habíamos vivido unas cuantas, digamos, de pequeños ya habíamos
sentido lo que era todo este tema. Y bueno, mucho más tarde, sobre el amanecer, yo recuerdo que regresa mi papá y yo asustada, preocupada, me dice, no, dice, ¿qué van a hacer? Nada. ¿Y qué tenían? Digo, no tenían armas. No. ¿Qué tenían, Selmo? La Constitución. Con eso estaban enfrentando un golpe militar. Con esa dignidad, con esa simpleza, con esa valentía de ciudadano que había dedicado toda su vida a la política y que no había querido de ninguna manera bajar la bandera de, había habido ahí unas cuestiones con el tema de los medicamentos y demás, y la ley de industria que había provocado, bueno, una hecatombe económica y el petróleo. Es decir, que uno lo que pretende es mantener viva esta llama, que creo que es un buen momento histórico en ustedes. Uno deposita toda la fuerza y todas las ganas de seguir creciendo. Creo que el país necesita muchísimo que ustedes se reflejen en gente con valores. Creo que Anselmo y Ilia son ejemplos típicos de esto, de que no tienen nada, no se llevaron nada, fueron felices a su manera, con esas largas noches de hablar simplemente de política y de hacer un montón de cosas, pero que a su vez marcaron, fue una época que dicen los números, ¿no? El Producto Bruto aumentó espectacularmente, la inversión en la educación fue del 25%, fíjense que estamos discutiendo monedas al lado de lo que se destinó a la educación, que era el 25% del presupuesto. Él había comenzado su carrera desde acá mismo, desde la Facultad de Ciencias Jurídicas, y militó, cosa que yo no he hecho para nada, lo estoy aprendiendo acá a esta altura de mi vida, digamos. Él militó desde las bases con ustedes y desarrolló toda una carrera con la reforma universitaria, fue un reformista a ultranza, lúcido hasta prácticamente en los últimos años, siempre tenía ese pensamiento, y él decía, hablaba de la tecnología, estamos hablando de 90 años, 90 y pico, yo lo iba a visitar casi ciego y decía, hay que aprender a manejar la computadora, yo estoy aprendiendo a hacerlo, ya casi sin ver, y tenía una persona que permanentemente le leía, ¿no? Pues, que se iban turnando como para mantener siempre el nivel de información. Nos enseñó lo de la pluralidad y de aceptar también las diferencias. Yo, bueno, estoy acá acompañada justamente por la directora asociada y una colaboradora del hospital, dirijo un hospital pediátrico de acá de la ciudad, donde el año pasado cerramos el año con 1.200.000 prestaciones, es decir, que es un numerito que impacta en la ciudad de La Plata por el número de habitantes. Si uno daba, entonces fueron 1.200.000 detalles que hay que estar en cada una de estas cuestiones. Nosotros con la doctora llevamos casi 13 años de gestión en la dirección, empezamos en un momento muy difícil, 2002, caída de la Rúa y todo lo que pudo haber pasado en ese momento. Los directivos anteriores se habían jubilado y nosotros en forma valiente éramos médicas. Dijimos, bueno, tenemos que empezar, porque el hospital, los chicos comen, la leche hay que comprarla, y así fuimos creciendo. Y bueno, y llegamos a este número que le contamos recién, y bueno, con un montón de proyectos de seguir. Somos docentes de la universidad, nuestra idea nuestro trato con los alumnos es siempre aceptar las diferencias, aceptar la diversidad, tener el diálogo abierto. Eso no nos quita ni autoridad, ni respeto, ni mucho menos, al contrario. Creo que este modelo que, bueno, yo lo pude vivir y me impactó, lo hemos transmitido en toda la gente que trabaja en el hospital y que está en la cátedra con nosotros, que si sumamos son cerca de 500 personas, que a diario uno ve, y creo que la mejor satisfacción que uno tiene, además de sus números, que siempre son buenos recordarlos, porque es magnífico, no por la cantidad de los números, sino la cantidad de servicio que brindó.
Es decir, la cantidad que a veces es tan simple como escuchar, tener el oído preparado para una madre, para una angustia, para una orientación, pero también, lo decimos con total libertad, digamos, hemos transitado dentro de una época donde no era un gobierno radical ni mucho menos, yo lo he expresado en todas las reuniones y se me ha respetado, cosa que creo que hay que decirlo porque de la diversidad y de la convivencia y del diálogo, por eso que hablamos tanto de esta palabra, el dialogar, no cansarnos nunca del diálogo. Ustedes son de derecho y son, saben lo que significa la palabra y saben lo que significan cuando hay que aplicar determinadas cuestiones legales, pero el dialogar, el sentarnos, el dedicarle tiempo a cada una de las cuestiones es algo que nosotros nos recomendamos muchísimo a nuestros alumnos y lo hacemos extensivo también para ustedes. Y bueno, transmitir, uno ve, y nosotros lo notamos en la facultad y lo notamos en el hospital, es decir, la gente aprende de lo que va viendo, lo vemos en la sala de espera, en ese número de casi 1.200.000 prestaciones, viene gente muy humilde, la más humilde de la ciudad, Alto de San Lorenzo, el Paligüe, toda la zona que se inundó, es la zona, el hospital está ubicado en una zona altamente desfavorable. Y la gente entra y dice, me confundí. Dice, yo estaba buscando el hospital Esbarra, la Casa Buena, pero tiene una clínica. No, usted está en un hospital, señora, este es el hospital, usted tiene gente que viene del interior, porque está cuidado, porque está limpio, porque está preservado, porque el propio personal que encuentra algún detalle va, y ustedes ven que los chicos en la sala de espera leen cuentos, los alumnos de medicina les enseñan cosas de cómo prevenir enfermedades. Bueno, capaz podemos trabajar con ustedes y con otras facultades, incorporándonos en recuperar derechos, que muchos de ellos ni tan siquiera tienen un documento, o lo han perdido, o no saben cómo hacerlo. Lo hacemos con la gente de Bellas Artes, que hace unos murales fantásticos, lo estamos intercalando. Esta suma de voluntades creo que es infinita, porque mientras haya jóvenes con ganas de aportar a la vida, y bueno, y un pequeño grupo de gente que seguimos tironeando y que seguimos transmitiendo imágenes concretas, porque ustedes nos van a ver mañana a la mañana, a la doctora y a mí, a las 8 de la mañana, recorriendo el hospital, mirando y preguntando si esto está o no está, ¿qué es el mejor ejemplo? ¿Qué es el ejemplo que hicieron Ilia? ¿Qué es el ejemplo que hicieron Anselmo? ¿Qué es el ir caminando, no necesitar la custodia, el vivir en su casa, el vivir de la nada? Uno puede ser feliz y esto, a veces la palabra, el valor del discurso, él tenía una dialéctica fantástica, tenía un hombre de una lectura pero absolutamente compleja y memoriosa, porque además recitaba un montón de cuestiones. Ustedes sepan disculpar, yo de la rama de la medicina tengo... Pero bueno, elegí el mismo camino que él, que es luchar por la vida, luchar por ustedes y bueno, por que tengamos una sociedad mucho más justa y sobre todo con mucho diálogo, que es una de las cosas que nos están faltando y que generan tantos conflictos en tantas familias y en tantos lugares. Así que muchas gracias a todos y realmente hemos pasado un ratito muy lindo.